perfil allá, de perfil allá. No me carajo, mierda. Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa más, a otra emisión más de este streaming, que, bueno, acá de un recóndito lugar del Chaco estamos transmitiendo de los estudios Vicentín Film Argentina, hoy por supuesto en este día lunes, post aniversario, ¿no? Bueno, ahora tengo para mostrarle que, bueno, algunas cositas que nos hicieron entrega el día viernes en el Palacio Municipal, así que en un ratito les voy a estar mostrando. Antes de eso, bueno, acá había un mate por medio, hoy tenemos mate, no sé, hoy la producción se jugó. Y iba a comentar temas que tenían referencia, obviamente, con el aniversario de los 20 años de Vicentín Film Argentina, que como verán en el subtítulo aparece, pero también, aparte de eso, la cuestión que tiene que ver con, más que las actividades, lo que sucedió en el Consejo Municipal también, tenemos algunas entrevistas con concejales, sobre todo con el tema de los carnavales y de la aprobación, mejor dicho, la no aprobación de los recursos que todavía las comparsas están esperando y que el Consejo Municipal, a través de sus concejales opositores, no está siendo resuelto, digamos, ¿no? Bueno, hay igual de todas maneras ahí, según los opositores, ellos ya revisaron y que bueno, que ellos ven de que la única forma de hacerlo es de la forma que lo hacen, la cual por supuesto obviamente no contradice la forma que el ingeniero Pap, no digo que pretende, sino que se venía haciendo ya de antemano y que se pretendía seguir sosteniendo, digamos, porque era la mejor manera, digamos, ¿no? En donde más o menos daba rapidez, practicidad y evitaba de que pasen algunas cuestiones que tengan que ver con la auditoría de números. Pero bueno, los concejales opositores no están de acuerdo y ahí están en la pelea. Mientras tanto, por supuesto, los carnavales están ahí en tendido un hilo y las comparsas expectantes a ver qué va a pasar. Bueno, agradecemos a todos los que nos están viendo en este momento, a aquellos que nos ven, bueno, que nos manden saludo a los números que no figuran en la pantalla, pero que por ahí van a estar, así que pueden por ahí tirarnos un saludito a aquellos que nos están viendo. Y si nos están viendo, por supuesto, suscríbanse y pongan, al que están viendo en vivo, y pónganle un me gusta, que mal no nos viene. Vamos a ver la primera nota, que tiene que ver con un reclamo de las personas discapacitadas aquí en la ciudad de Villa Ángela. Este reclamo se lo hizo ahí en la sesión del Consejo Municipal, pero la señora Ecoduti es esta señora que va a hablar a continuación, que es la que reclama sobre el maltrato que sufren los discapacitados, que la verdad que acá en nuestra localidad es bastante, ¿no? Fíjense las veredas, ¿no? La ocupan, digamos, por cualquier razón, ¿no? O sea, ya sea porque, bueno, en algunos comercios, bueno, porque por ahí, bueno, tienen que poner una mesa, qué sé yo, pero aún así la ocupan de tal forma en que a veces, inclusive yo hablando con discapacitados, sobre todo aquellos que tienen problema de visión, se llevan puestas todas las mesas porque están ubicadas de manera irregular y no como teóricamente deberían estar puestas para que no interfieran con
la manera de conducirse que tiene una persona con una discapacidad, ¿no? Ni hablar aquellos en las obras, ¿no? Ponen, obras de construcción que ponen cualquier cosa, como quieren, donde quieren. Bueno, también el tema del estacionamiento de motos, ¿no? En las veredas estoy hablando, ¿eh? Ni hablar de aquellos que andan por la vereda. O sea, realmente poco, poco amor al prójimo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero bueno, así estamos. De todas maneras, en este caso la señora reclamaba sobre el tema que tiene que ver con el maltrato de una empresa de colectivos provincial y el poco control que hace la provincia o la nación sobre estos temas. Vemos la nota. Soy Anita Lucía Coducci. Con el señor Gabriel González el año pasado nos inventamos un grupo de WhatsApp solamente para personas con discapacidad que tengamos certificado CUT otorgado por el IPRODIT. Esto no es nada que pensiones no contributivas, esas cosas van aparte. Solamente el año pasado comenzamos una lucha desde el 12 de julio y ustedes saben que hemos presentado notas. El maltrato que tenemos de parte de la empresa La Estrella, que es la única que nos lleva hasta Resistencia, nos trae esta brillante. Cada vez se pone peor. Nosotros tenemos que, no se entiende en la cabeza de nadie, tenemos un problema de salud, tenemos que sentarnos a las 10, 11 de la mañana de hoy, póngale, para que ellos vengan a la 1:30 de la mañana de mañana a abrir la boletería. A las 2 de la mañana abren la boletería para darnos el pase para viajar a Resistencia. ¿Cómo se entiende que nosotros podemos estar tantas horas ahí sin aseo, sin nuestra alimentación necesaria y bancarnos todo el día después del tratamiento de Resistencia? No da, señores, no nos da el organismo. Yo hablo por mí, ustedes no me ven mi enfermedad, no importa, pónganse en la pantalla y lean lo que es fibromialgia crónica y de nacimiento y me van a entender. Y si tengo esto es porque me lo dio un médico reumatólogo, no porque lo pedí, ¿entienden? Entonces el tratamiento sigue y es feo. Entonces hay que poner mucho en la cabeza, pero así como yo, mucha gente con peores problemas. Entonces, todo el año estuvimos reclamando, aflojamos porque yo me descompensé y le dije a González, esto me da... me pone muy nerviosa y los nervios me ponen peor a todo esto, descansamos. A todo esto nosotros veníamos luchando con el IPRODIT, no de acá, de Resistencia, la famosa boletería BUA, que decían ellos que era para darnos una ayuda a los discapacitados. Mentira, había un robo atrás. Y yo siempre denuncié eso. Ellos no tenían derecho de tocar nuestros pasajes, nunca, ningún favorcito. Ahí no existe favor. ¿Por qué? Porque la boletería de La Estrella en Resistencia, en la terminal, abre a las 3 de la mañana. Entonces, nunca estuvieron los de la BUA ahí sacando nuestros pasajes, pero tienen que tener este carnet. Si ellos no tienen este carnet físico y nuestro documento, no se le da el pasaje a nadie. Entonces, no puede ser por una página, porque no existe página para sacar pasaje a nivel chat, sí fuera del chat, que es una página que nos da la CNRT, eso sí, pero acá dentro no existe. Entonces, le reclamábamos y nosotros llegamos con el primer colectivo a las 6:30 de la mañana, no había ningún pasaje. Entonces, que el IPRODIT se llevó todo. El IPRODIT entró a trabajar a las 7:30 de la mañana. ¿En qué momento estuvieron acá? ¿Y con qué documentación? Bueno, era todo... Sí. He tenido reuniones que me han citado el mismo IPRODIT de allá de la Monteagudo, nos mintieron, nos envolvieron como paquete, nos tiraron a la basura porque eso es lo que sentimos, nunca nos hicieron caso. Pero yo seguí dando notas escritas a ustedes, a la CNRT, al transporte de la provincia, nadie hizo nada aparentemente. El sábado me llama por teléfono un ángel de la guarda que tengo allí arriba, me dice, Anita, lograron algo de tu lucha con tu gente, lograron, por lo menos el IPRODIT los sanciona porque no pueden sacar esos pasajes. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, por eso que no les pusimos nota, no tuvimos tiempo de prepararnos. Le digo a él, vamos a convocarnos, nuestro grupo es bastante, pero nunca vienen, este señor sí vino hoy. Entonces, yo les pregunto a ustedes, escuché todo esto de los carnavales. ¿Cómo
¿cómo se llega a darle atención a esta gente que pide los carnavales? De la misma manera nos tienen que dar atención a nosotros. Hemos pedido que se arrimen a la terminal, por lo visto que nadie de ustedes en un año que dejamos pasar, un año y pico, nadie se llegó, y si se llegó no nos llamaron, tienen nuestros números, no nos comunican nada, y esto sigue cada vez peor, porque ¿saben lo que se agregó? Ahora no nos venden, ni siquiera nosotros nos implementamos con desarrollo para nuestros pasajes, tenemos nuestros turnos, desarrollo nos da la gran oportunidad de hacer el trámite que ellos nos piden, todo bien, todo bien, presentamos desarrollo, nos entregan el cheque y vamos y compramos el pasaje. Si yo tengo que viajar antes que me salga el cheque, ya tengo que ir y sacar mi pasaje 3, 4 días antes para asegurarme un asiento abajo, porque yo tengo problemas musculares. Si no viajo cómoda, no me bajo caminando, me bajan la UPA y no puedo caminar. Me toma mucho la columna, todo y no puedo caminar. Y eso es feo y me pone mal porque yo tengo que viajar sola, no tengo quien me acompañe. Entonces, no nos venden los pasajes para el horario de las 2 de la mañana. Error, aunque lo vendían. Parece que están todos enojados por la lucha nuestra. En vez de hacernos el favor, se enojaron peor. Nos venden para las 3 de la mañana. ¿Y qué nos dicen? Que no, coche chico va a salir. Entonces nos venden del 1 hasta el 46. Después viene un camello, un coche camello, el 47 empieza abajo, nosotros estamos allá arriba. ¿Quién les dijo a esta gente que tienen que tratarnos así? Malísimo de parte de ellos. Esto es cosa de la empresa hacia nosotros, la bronca hacia nosotros. Y estamos pagando. Nosotros, yo quiero transmitirle que la denuncia que usted presentó en las notas, nosotros hemos remitido desde la presidencia del Consejo a cada una de las autoridades provinciales con notas y solicitando obviamente urgente intervención y que se dé solución a ese tema. Lo vamos a volver a hacer si es necesario, los reclamos pertinentes que hicimos ante el PRODI, Secretaría de Transporte, no remitimos a la empresa de la electricidad porque generalizamos en todas las empresas que tengan convenio en la provincia. Pero de todas maneras, lo que usted ahora está planteando lo vamos a reiterar, o sea, nosotros vamos a acompañar su reclamo. Y también con la CNRT tenemos que tocar también un poco porque yo vivo viajando a Buenos Aires. Les explico porque tengo para mí, acá yo voy a un reumatólogo que tengo que pagar porque no hay reumatólogo por PAMI. Pueden creer, en todo el Chaco no hay uno que atienda por PAMI. Especialista de pie, que tengo un problema en un pie, anotado en el ANSES como único especialista de pie en todo el Chaco, anotado en el ANSES, pagan porque no atienden por PAMI. Entonces, todo esto es una burla. ¿Qué hago? Tengo que ir a Buenos Aires, en el centro gallego, que me atienden así, pero me cuesta ir en el viaje, volver al viaje. Entonces, yo pido planta baja por discapacidad, estoy sacando. Y antes me mandaban, ¿sabe que estoy viniendo, viajé miércoles arriba, el pulque ya me manda arriba, número 8 o 9, los más incómodos asientos, no me puedo bajar bien de ese asiento. Y me viene a la vuelta por resistencia en flecha U, me dieron en el 47, yo contenta. Cuando voy a subir, en una listita anotado a mano, no, el 46 se le dio, señora, se equivocaron. ¿Me entiende? Entonces le dije, señor, yo necesito ese asiento y ese asiento es mío. Me lo mandaron así por el mail. No, pero después le va a llegar. Sí, me llegó cuando yo llegué a Resistencia el mail de ellos. Pero cuando yo vi vacío, que bajé al baño, no ahí, porque yo ahí no voy al baño, tengo que bajar afuera, y me dieron el espacio. Me encuentro vacío el 47, 48, bajo todas mis cosas y me meto ahí. Al rato viene el chofer y me dice, allá en el último lugar le queda, si quiere ir allá y si no, vuelva otra vez. Eso es maltrato. ¿Yo por qué tengo que ligarme en todo eso? ¿Entiendes? Entonces también hay que ver que hasta la parte nacional empezaron, porque venden más caro los pasajes de abajo. ¿Saben ustedes? Bueno, eso es lo que está sucediendo. Sí, entonces, usted, maltrato con nosotros. Ahora finalizada la reunión, si Sí. quieren, nosotros les ayudamos a confeccionar la nota y Por acompañamos favor. los reclamos y lo hacemos. Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos. Y segundo, esto, yo estoy integrando en el grupo, en el progresista, en el club progresista, que Jesús Aquino se puso al Pero hombro. Newcomb acá entró y se remitió, se trató, se mandó a ejecución. La ayuda Bien, Newcomb. escuché, por eso les quería preguntar si es de ahí, ¿no es cierto? Porque sí Creo que necesitamos es. elementos. No, es otro. En otro, bueno, se desparramó este grupo.
Hoy No, justamente, este barrio, porque hay varios grupos que están jugando Newcomb, están muy... acá en Villa Ángela, Sí, en la zona también, San Bernardo. no, Villa Ángela. Sí, Villa Ángela también hay varios. Sabíamos porque estábamos todos congregados Sí, en el tengo un amigo que fue medio el de 80 años que progresista. está jugando. Claro, debe ser Lugo. Bien. Estamos todos congregados, estábamos. Ayer, antes de ayer, no sé qué pasó, entre los dos líderes estamos a mano. Vamos a ¿Entiendes? averiguar a ver qué pasa. Es feo eso también. Necesitamos profesores. Yo voy a esto. Cuando estuvimos en septiembre en el Chaco Juega, que lo hizo el gobernador, perdón, yo no soy partidaria política de nada, yo solamente uso la ocasión, ¿no es cierto? Y por eso reclamo. Al mismo gobernador le dije, porque justo vino a sacarse la foto y me abrazó así, le digo, señor, estamos sin profesores, estamos truchos, ¿cómo vinimos hasta acá? Entonces le dijo al secretario que se ocupe de nosotros. No se ocupó nadie, en 3 meses no se ocupó nadie. No tenemos profesores, estamos de prestado en Progresista, que ahora, como para darle un vuelto a Progresista, tenemos que dedicarnos a vender unos bingos. Yo no comulgo con la lotería, no me gustan los juegos de azar por plata. Yo voy a jugar al fútbol lo Estaban que en un sea. momento estuvieron practicando en el poli, ¿qué pasó? Los echaron, le cerraron las puertas porque el intendente puso una profesora que no era profesora y estaba floja de papel. Yo siempre lo denuncié. Me echaron a mí de ahí por denunciar esto, la misma profesora, porque no tenía tampoco continuidad, no tenía educación, ni respetaba los horarios, no tenía conducta para nada. ¿Me entiendes? Entonces cuando yo reclamé, porque encontré cerradas las puertas, iba 20, 30 minutos más temprano y daba una vuelta, practicaba porque me tengo que tirar. Entonces cerraba las puertas, pregúntele al director que esto viene del Consejo de Educación. Entonces me voy a hablar con el presidente y me dice, hasta que no venga la profesora, que la profesora viene 20 minutos y tarde, arréglenlo con ella. Me siento, soy Anita Lucía Coduzzi. Bueno, ahí veíamos entonces la nota que tenía que ver con, bueno, con esta problemática, ¿no? La de los discapacitados, ¿no? El drama que es para ellos, bueno, en este caso subirse a un transporte un transporte de colectivo, ¿no? Un transporte público. Y el hecho de que también la incomprensión, ¿no? En este caso de una empresa, ¿no? Y por qué no también de las autoridades, ¿no? En este caso provinciales, también nacionales, dijo la señora, que no se ven reflejados en los reclamos que ellos hacen, ¿no? ¿En qué nos convertimos, no? Nuestra comunidad, nuestra sociedad, ¿en qué se está convirtiendo? En que ya sobre aquel que necesita una mano, directamente una frivolidad total, ¿no? Bueno, cambiando de tema y yendo a temas un poquito más amenos, tenemos un estreno que es de acá, me mandaron por teléfono. Le mandamos un saludo a la gente acá que está no muy lejos de donde nosotros estamos haciendo el streaming, del estudio, la gente del teatro, la gente de Demos Salas, que me mandó aquí una obra que llega este fin de semana aquí a Villa Ángela, que son de San Bernardo, digo bien, La Estigia, el grupo La Estigia, muy conocido, presenta la obra Monleto, traducción de un asesinato. Monleto. Este 14 de noviembre, ¿no? Este 14 de noviembre a las 21:30 horas en Demos Sala. Creo que cae sábado, si no tengo mal acá. No, perdón, viernes 14 de noviembre. Y bueno, las entradas están disponibles, la anticipada está a 6.000 pesos, la anticipada, para ver a este grupo de teatro. Es esto en Rivadavia 51. Dice, en la Argentina de los años 70, una familia se encuentra en una noche tranquila y sin sobresalto, pero al ser testigo de un crimen, lo cambiará todo. Las situaciones límite, conversaciones entre pasillo y tensión constante entre los miembros de la familia nos sumergen en esta historia poco convencional y repleta de giros inesperados. Escrita y dirigida por Adrián Segovia, asistencia de dramaturgia, dirección Aniela Cáceres Sánchez y Oviedo Nube. Y no tengo, ¿sabe lo que no tengo acá? Bueno, después le voy a pedir a Gastón que nos mande los actores. Bueno,
Pero y el otro día hicieron una performance muy linda, una obra un poco más jugada. Yo no pude ir a verla. Bueno, mandamos un saludo a la gente del teatro, que está bueno que hagan siempre cosas nuevas en Villa Ángela. Y vamos a tener también las funciones porque tenemos nuevos estrenos. Llegó Frankenstein, que es la película premiada, que la puede ver, que estrenó Netflix. También llegó Teléfono del Terror, iba a decir, Teléfono Negro 2, y la película de Zootopia en el espacio, o Noche Zootopia, algo así, que también está en el Cine República a partir de este fin de semana último, ¿eh? Así que ya también la pueden venir a ver. Vamos a ver, antes que me olvide, tengo acá, esto es lo que le decía hoy, un reconocimiento. Esto es de la Municipalidad de Villa Ángela. Le agradecemos al ingeniero Pap, intendente de la localidad, que a través del secretario de Gobierno nos hizo llegar, del señor Svensson, nos hizo llegar esta declaración de interés de la ciudad de los 20 años de la productora de cine y también de parte mía, digamos, ¿no? O sea, nuestro trabajo, mi trabajo en este caso, conjunto con la productora de cine, ¿no? Y todos aquellos que han filmado películas, producciones aquí en nuestro estudio. También enmarcado el tema del Festival de Cine y del Cine Debate, conjunto con la colectividad húngara, ¿no? Que se estuvo haciendo aquí en la Sala República. Así que le agradecemos muchísimo por acá en una parte, no, en una nota que hicieron para los medios, ¿cómo se llama? Me esloguearon, digamos, como el héroe del cine. Un poquito, la verdad que fue un lindo mimo también, ¿no? Pero por ahí a veces nos aleja, ¿no? No digo de la realidad, pero sí nos aleja de algunas cuestiones más prácticas que estamos viviendo en nuestra industria, pequeña industria aquí en Villa Ángela, ¿no? En donde tenemos algunos inconvenientes con los recursos humanos, que no podemos llegar a acordar con todas las áreas el hecho de filmar, de producir, ¿no? Más allá del costo que significa la filmación. Yo a veces siempre digo, ¿no? Que dice, bueno, ¿por qué no seguir filmando? ¿Por qué no se empieza a filmar? A veces no solamente es por una cuestión de la cuestión económica, sino de las ganas también que uno tenga de llevar adelante un proyecto, de que ese proyecto conjugue con todas las cuestiones necesarias, que los roles sean ocupados como corresponde, de que salga un buen trabajo y que el dinero no sea mal invertido también, ¿no? Así que bueno, es todo un desafío. Y eso es hoy. Yo pensé que a esta época, después de 20 años, eso hubiese estado más soslayado, hubiese sido más fácil, ¿no? Porque uno viene trabajando con una sinergia, pero no, contrariamente, volvemos hacia atrás. Nosotros, nuestra sociedad argentina, villangelense, vuelve atrás a discutir temas del año del ñaupa, como diría mi abuela, y no de discutir temas nuevos, de cosas nuevas, de estar trabajando sobre cosas nuevas, ¿no? Y también me pasó algunas cuestiones, sobre todo en el evento que se hizo el día viernes, que ahora les voy a comentar cuando ya se presente dentro de un ratito la parte de que tuvo que ver con los 20 años de la productora de cine, porque empiezan a suceder cosas que antes no sucedían, por la cual a mí me llevan a tener poca gana de llevar adelante un proyecto o dirigir un proyecto, porque empezás a tener cosas, inconvenientes, digamos, que no tienen que ver con la producción o con cuestiones que tienen que ver con el trabajo, sino con cosas externas, foráneas, y que la verdad que por ahí invaden un ambiente en el cual se maneja una tranquilidad, una aislación muy especial, ¿no? Digo yo, ¿no? Cuando en el set se está filmando. Así que todo un tema para evaluar. De todas maneras, le agradecemos muchísimo al ingeniero Pap, ¿no? Que declaró de interés en nuestro trabajo. Creo que había una declaración también del Consejo, bueno, seguramente durante la semana se realizará, pero y agradecerle, por supuesto, su saludo, el dedicatorio y el concepto de héroe del cine, que, bueno, también, es bien apreciado, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora una nota con la concejal Castillo, que nos cuenta este tema de la comparsa y el tema del presupuesto que está ahí en veremos, y las actitudes de los concejales opositores que obviamente no están permitiendo agilizar estas cuestiones y que no se entiende bien por qué, ¿no? Yo tengo diálogo por ahí con los concejales opositores y ellos me dicen que no, Luis,
Pero yo siempre vuelvo a sostener lo mismo. Yo creo que uno puede ser opositor sin ningún inconveniente, porque estamos en una democracia. Pero ya cuando uno roza, viste, ciertos intereses tan en general y tan amplios como son los carnavales en Villa Ángela o la universidad pública, o temas que tienen que ver con un interés demasiado amplio, me parece ya que hay que aflojar un poco, ¿no? Y llegar a algún acuerdo, aunque más no sea, alguien siempre tiene que ceder, ¿no? O sea, y me parece que el que cede a veces demuestra también un poco de grandeza, ¿no? No siempre uno tiene que estar en las antípodas, ¿no? Y sobre todo si el otro propone, ¿no? O sea, también eso hay una cuestión ahí de un juego, digamos, intrínseco. Yo calculo que con una persona de la cual siempre está teniendo una posición acordada conmigo, ¿no? O de acuerdo, yo con esa persona naturalmente voy a tener como una especie de mejor displacencia a tomar en cuenta sus opiniones, ¿no? Esto va para los concejales opositores. A lo mejor ellos no han intentado con el ingeniero Pap tener una posición un poquito más acordativa. A lo mejor esa posición más dialoguista tal vez lleve... No, yo no lo conozco al intendente en estos 10 años en una posición antidiálogo. Tiene su posición, pero no falta el diálogo. Entonces, me parece que habría que probar, ¿no? Digo yo, no sé, es una opinión, ¿no? Por supuesto que cada uno desde su lugar decide, sobre todo los concejales que tienen el poder del voto popular, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces la nota con la concejal Castillo, que bueno, es una concejal oficialista obviamente, y que está preocupada por esta situación y nos manifiesta en la nota que vemos a continuación. Estamos con la doctora Castillo, bueno, nos va a plantear algunos detalles sobre la sesión y vamos a arrancar con una pregunta. ¿Quién es la dueña del ripio en la provincia? ¿Qué tal, Luigi? Buen día. Y bueno, la dueña es de la provincia. Justamente eso le mencionábamos a un vecino que vino a solicitar ripio y la verdad que si nosotros no tenemos, digamos, orden de la provincia que pueda bajar ripio a la Municipalidad de Villa Ángela, nos es difícil por ahí poder concretar las solicitudes que pide la ciudadanía, ¿no? Así que bueno, nosotros escuchamos, también pedimos a nuestros pares concejales que son más allegados a la provincia y que vemos que han gestionado o han acompañado gestiones, como ellos mencionaban, a diversos lugares de nuestra ciudad, que por ahí también puedan gestionar o ayudar o acompañar en los pedidos que hacen los vecinos también acá en nuestra ciudad, porque la verdad por ahí no se puede con todo. Finalmente el tema de los carnavales también, cambiando de tema, pasó a... O sea, quedó en veto, el veto se aprobó, bueno, por ahí la gente no lo entiende bien, pero finalmente no se... O sea, se mantiene la ordenanza en donde se evita que por el momento los fondos estén disponibles. Sí, en realidad el veto queda, digamos, firme. En ese caso quedaría el proyecto original del intendente para que se pueda firmar el convenio, porque, a ver, no se puede disponer de dinero si no se firma el convenio con los destinatarios, digamos, del dinero. Es que quedó firme, porque ese proyecto se trató en comisión, el proyecto del intendente debería, porque queda firme. A ver, cuando se manda el proyecto, se modifica ese proyecto y sale otra cosa. Se vetó porque nunca se autorizó a realizar el convenio al intendente. O sea, a ver, si vos le tenés que dar X cantidad de dinero a una institución, ¿qué haces primero? Firmas un convenio, sí o sí. Una vez que vos firmás el convenio, ahí recién podés disponer de los fondos, porque si no es como que no tiene sustento. ¿En qué se sustenta de que vos le des a X institución un dinero? Claro, se va a hacer el convenio, que es lo que tanto queremos, que se realice el convenio con las comparsas para poder proseguir el trámite como se hace todos los años. Sí. Exacto. Bueno, ¿algún otro tema más? Bueno, no, vimos acá varios temas de pedidos, el tema de... Yo quería aclarar eso porque me lo preguntaron en sesión, el tema de que si yo manejo una oficina de discapacidad, acá al final del pasillo, yo les quería mencionar que yo soy... integro el Consejo Municipal, soy concejala, digamos, con mandato vigente por 2 años más, y la verdad que siempre me interesaron los proyectos en los cuales se podía contener a grupos vulnerables. En su momento
recordarás que trabajamos mucho el tema de mujeres, tema de diversidad, y después comenzamos con el tema de discapacidad, que es otro grupo vulnerable también. Y bueno, lo que se hizo fue crear el Consejo Consultivo de Discapacidad mediante una ordenanza que es de mi autoría en el año 2022. Y bueno, lo que hacemos en ese caso es reunirnos en la Casa del Bicentenario, que amablemente nos presta siempre o nos autoriza a ocupar las instalaciones la secretaria Alejandra Buller, la secretaria de Cultura, y nos reunimos una vez por mes. La idea de este Consejo Consultivo de Discapacidad es que los familiares, las asociaciones y las personas de discapacidad tengan voz y puedan, digamos, articular con las diversas instituciones como es justicia, salud, educación, ejecutivo municipal, consejo municipal, para generar actividades que ellos creen que hacen a la inclusión. Así que todo proyecto que ingresa, porque existe el lema de que nada sin nosotros, que es para las personas con discapacidad, que todas las políticas públicas que se llevan adelante tienen que ser con intervención de ellos. Es decir, en su momento, la concejal Loli García había presentado un proyecto para hacer más estacionamientos para personas con discapacidad. ¿Qué se hizo en ese momento? Se dio vista a este consejo, para que ellos mismos sean quienes digan, sí, estamos de acuerdo con este proyecto, no estamos de acuerdo con este proyecto. Para eso es el consejo. Así surgió también el tema de comenzar a tratar la temática autismo, que si Dios mediante se va a poder conformar una asociación de padres con la cual nos venimos reuniendo todos los sábados para poder conformar esta asociación, porque sabemos que había asociaciones de ciegos y disminuidos visuales, hay una asociación trisomía, síndrome de Down, pero veíamos que el tema de autismo no había ninguna asociación exclusivamente sobre este tipo de discapacidad. Y lo que se está haciendo ahora, que la verdad que fue maravilloso y fue el Congreso de Autismo, fue el puntapié, digamos, para que pueda surgir esto, que varios papás, aproximadamente 20 padres familiares de personas autistas se están reuniendo todos los sábados y la idea es conformar una asociación aquí para comenzar por lo menos a contenerse entre ellos, y creo que eso es lo importante. Por eso quería por ahí aclarar, porque no es que yo manejo una oficina de discapacidad ni nada, simplemente estoy muy comprometida con la temática. Obviamente es que vos, al tener una relación constante con familiares y personas con discapacidad, no puedes no involucrarte, porque la verdad que se necesita muchísimo acompañamiento desde el Estado. Y bueno, desde mi lugar de concejala es lo que estoy haciendo, acompañar a las familias de las personas con discapacidad en los proyectos o en todo aquello que ellos creen que va a lograr una sociedad más inclusiva. Muchísimas gracias. De nada. Estamos con... Bueno, ahí estábamos escuchando la interesante reflexión, bueno, los datos que daba la concejal Castillo, ¿no? Bueno, no sé si estoy acá en la pantalla porque le iba a comentar, bueno, le iba a comentar, justamente acá estaba mirando, hoy tenemos la cartelera también del Cine República, que me lo están pidiendo acá. Mientras tanto, le quería mandar saludo a Fernando, por supuesto, que está en nuestro switcher. Ahí le mando un saludo, que estuvo con Nana. Fernando, ¿cómo estamos ahora? A ver, me dice. No tengo el auricular acá, me olvidé la cucaracha. Está mejor, dice. Bueno, está mejor. Dice que tomó mucho té de ¿cómo se llama? De burrito. Usted está mal de la panza, usted. Bueno, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Le mandamos un saludo a Facundo, le mandamos un saludo ya le digo, a Martín, a Eduardo, que nos están viendo, a Karen también, y a mi primo Sergio, también un gran saludo. Mañana lo voy a ver mi primo, tenemos unos temas que tratar ahí. Bueno, quería comentarles que tengo por acá a mano, no tengo en el teleprompter que está de aquel lado, pero sí lo tengo aquí a mano, porque esto salió hoy. Hoy. Esta es recién salida del horno. Sopocalipsis, así, medio complicado, pero es parecido a Zootopia, una cosa así. La película es una película animada. Va a estar el jueves 13 de noviembre a las 20 horas en el Cine República, y a las 22 horas Demon Slayer,
que también va a estar disponible para la gente que quiera venir a verla. El día viernes 14 de noviembre a las 19 horas, Apocalipsis otra vez a las 19 horas, a las 21 horas Demon Slayer y a las 23 El Conjuro 4. El día sábado 15 a las 19 horas Nesa 2, que es una película animada, ¿no? Y a las 21 horas ¿Dónde está el policía? La comedia con Liam Neeson, conocido actor. Y a las 23 horas, otro estreno que es El Teléfono Negro 2, que dice que está basado en una historia real. Yo no lo sabía. Bueno, y el día domingo está Nesa 2 a las 18 horas, Apocalipsis a las 20 horas, y a las 23:30 está El Conjuro, perdón, a las 22 horas está El Conjuro 4. Así que bueno, son las películas más o menos para este fin de semana para ir organizando la agenda, ¿no? Después la vamos a volver a pasar. Creo que el miércoles estamos otra vez en vivo. Seguramente vamos a tener la renovación, o sea, vamos a volver a pasar, a recordar esta cartelera. Bueno, adentro un ratito, después de que habla el concejal Fernández, en un ratito voy a hablar sobre el tema que tiene que ver con la interna del Partido Justicialista, ¿no? Y algunas cositas que tienen que ver ya un poquito más de nivel internacional, pero que nos afectan, aunque usted no crea, a nosotros. Pero dentro de un ratito, mientras vemos ahora la nota con el concejal Fernández, que nos contaba algunos detalles de la sesión que fue la que se realizó el día miércoles pasado ahí en el Salón Freire. Vemos la nota. Estamos con Raúl Fernández aquí en la sesión, a la finalización de la sesión de consejo. Bueno, buenos días, Raúl. Buen día, Luigi, buen día a la audiencia y gracias por el espacio. Bueno, contar un poquito algunos de los detalles de esta sesión, los más formales. Bueno, hemos tratado algunos temas, como ser el proyecto de Loli García, declarar Día de la Tradición, proyecto de tradición, Día de la Tradición, fue aprobado por la unanimidad, junto al proyecto de declarar Día de la Educación Técnica. Un proyecto, digamos, que nos pone contentos que ocurra eso, ya que vos sabés que el sábado próximo pasado estuvo don Luis Andresín acá en la zona de Mesón de Fierro, un lugar en el que también concurrí y en la cual la provincia le va a hacer la escuela técnica, en ese lugar, algo que me pone muy contento, pero acá en Villa Ángela los concejales opositores al Alberto Pap, que son de la provincia, que corresponden a la provincia, no quieren aprobar un proyecto universitario para Villa Ángela. O sea, te explico, mirás por un lado lo blanco, por otro lado lo oscuro, y la incongruencia que existe en este momento en estos concejales que son opositores de Alberto Papa en este momento, que está dentro de eso los 4 concejales que están Juntos por el Cambio asociados al presidente del Consejo. Bueno, una temática que el pueblo sabrá dentro de unos meses a quién va a reelegir o elegir como nuevo intendente de la ciudad de Villa Ángela. Ojalá que no se olvide de todos estos temas, digamos que hacen, digamos, problemática donde no existe, y fíjate vos que me pone muy contento que los de la región de Mesón de Fierro tengan su escuela técnica, pero también me da mucho dolor, que me va a hacer que sea más, que esté con más lucha para ese fin, es que la escuela pública de Villa Ángela esté de pie y que se haga. Bueno, ese era uno de los temas tratados en nuestro consejo. Después, nota del señor Barrio, solicita ayuda económica para el equipo de Newcom. Bueno, pasó a Intendencia porque son los únicos que le pueden dar algo de lo que solicitan, porque nosotros no tenemos recursos para poder ayudarlo a estos vecinos. Pero sí, tomamos conocimiento y lo enviamos. Y luego todos los despachos de comisiones. Referido al veto del intendente por los carnavales. Vos sabés que es un veto total de la ordenanza que salió, que no estaba en el contexto que tendría que estar. Por lo tanto, ¿qué hizo el intendente? Vetó esa ordenanza y acá ese veto quedó firme. Por lo tanto, con lo que está escrito, a mi entender, el intendente va a poder firmar con las comparsas el convenio para que de esta manera pueda tener los recursos económicos que necesita.
Entonces te explico que algo que me pone, por un lado, muy contento para los que están en esa parte cultural para los villangelenses y que vamos a tener carnavales 2026. Eso es lo que yo entiendo de acuerdo a lo que pasó con la aprobación del veto que se hizo en este recinto hace unos minutos. Luego, una nota en el municipal referida a la OJI. La OJI, por un lado, que es los impuestos que pagamos todos, a pesar de que pagamos el 15%, de la pagamos impuestos, pero la OJI, el presupuesto que se debe hacer para el año 2026, pidió prórroga, como así también pidió prórroga la presentación del presupuesto 26. Los dos proyectos en este momento, se le dio 10 días hábiles para que puedan enviarlo al legislativo y de esta manera, nuevamente, una vez que ingrese al legislativo, tenemos 10 días para evaluarlo y dictaminarlo. Se pidió 30, pero más o menos con los días que pasó, más estos días más o menos se va a alcanzar, con los 10 días hábiles que da, va a alcanzar, a mi entender, te digo, a mi entender, porque el Ejecutivo fue el que pidió. Nosotros hemos aprobado como pidió el Ejecutivo, pero la oposición, incluido el presidente del Consejo, o sea, los Juntos por el Cambio, más el presidente del Consejo, votaron para que se le dé 10 días hábiles únicamente al intendente para que presente el proyecto presupuesto 2026, como así también la ordenanza general impositiva 2026. Bueno, vamos a esperarlo porque tiene que venir, pasar a comisión, debatir en comisión y luego aprobarlo, sacarlo. En la provincia, algunas veces, me imagino que está prorrogando sus 2 años de presupuesto, que acá también puede pasar exactamente igual. Y decirte que, por ejemplo, hoy el concejal manifestaba que él recibió cierta cantidad de plata, no tuve el momento de Ángela, es probable que sea así, pero es menor a lo que tiene presupuestado. Es más o menos, si el club recibió esa plata que plantea, recibió el 65% de lo que debe recibir. En este caso, pero normalmente a nivel todo el año ha recibido alrededor del 50% del dinero recibido el intendente en todo el año. Entonces, este tipo de cosas que
Estamos con Raúl Fernández aquí en la sesión, a la finalización de la sesión de consejo. Bueno, buenos días, Raúl. Buen día, Luigi, buen día a la audiencia y gracias por el espacio. Bueno, contanos. Bueno, estamos nuevamente aquí con todos ustedes. Veíamos ahí lo que Raúl Fernández nos comentaba sobre la sesión y sobre las cuestiones que tienen que ver el carnaval. Nosotros acá estamos en el estudio y se escucha a lo lejos el ensayo de la comparsa. Bueno, ojalá que sea pronto solución para que la gente pueda, bueno, sobre todo el tema de las comparsas, estar, digamos, más en firme trabajando para estos carnavales que son del 2026 y que ya están prácticamente en puerta. Bueno, como le decía hoy, le quería mostrar antes, porque ahora antes de ir a la nota que tiene que ver, en realidad es un compilado que tiene que ver con los 20 años, con la conmemoración de los 20 años en el Cine República, los 20 años de la productora de cine. Y acá, fíjese, esto que se ve acá es el guión de La Viruela. Mire, este es el guión esto se le daba a los actores, ¿no? Para que filmen, para filmar la película, digamos, ¿no? Los actores y los técnicos tenían, porque los técnicos tenían que saber, digamos, todos los detalles, la iluminación, los efectos, ¿no? Bueno, este es un guión, ¿eh? Esto se usa acá en los estudios, o se usaba, mejor dicho, en los estudios de cine. Se usaba para filmar la película, ahora se usan otros guiones distintos, ¿no? De otra película. En este caso le quería mostrar para que usted pueda ver desde dónde está. Había uno acá a mano para mostrarlo, ¿no? Bueno, resulta ser de que cuando nos reunimos, nos juntamos aquí en la productora de cine, siempre hay conversaciones, pero esta última vez la conversación fue prácticamente una reunión de producción. Normalmente las reuniones de producciones son un poco, no digo hostigosas, pero suelen ser un poco tensas por ahí porque se negocian, se buscan consensos, bueno. Pero esta vez ya se trasladó al evento. Es la primera vez que me pasa que en un evento así que tiene que ver una ceremonia, donde por ahí la emocionalidad, la concordia es algo mucho más común, fue momento de manifestarse con actitudes o con controversias o con cuestiones que tienen que ver con otros lugares, ¿no? Y yo creo que en esto tiene que ver con lo que llaman el manejo de la ira, ¿no? De que empieza por las redes sociales y termina también uno en el hogar no pudiendo, a lo mejor, no digo manejarla, pero sí teniendo problemas como para disiparla de alguna manera, ¿no? Y la verdad que eso me llama la atención y acentúa más la opinión que yo tengo con respecto a cuando hay que emprender un proyecto nuevo, todas estas situaciones que antes no existían. Y a mí realmente me llaman poderosísimamente la atención. Y hoy dije que tenía que comentar algo que tiene que ver con algo que tiene que ver con temas internacionales, que voy a decir que puede tener que ver con nosotros, que es esta reunión donde el presidente Milei asistió, que es de la CELAC, ¿no? Un conjunto de fachos, ¿no? No sé, sinceramente, para mí, en mi opinión, no tiene nada que envidiarle a Mussolini y su movimiento allá cuando lo inventó en la década del 20 más o menos, porque la verdad que los temas que hablan sus ideólogos son no solamente temas retrógrados, sino temas que no son nada evolutivos, no son hacia arriba, son temas, digamos, hacia atrás. Por ejemplo, temas que tienen que ver con el no aborto, el tema del comunismo, el tema, que ya les voy a contar algo que tiene que ver con el comunismo también, que nuestro presidente metió bastante la pata, no porque por sus ideas, digamos, antípodas, sino porque la verdad que lo que dijo está mal y es una mentira, ¿no? Más allá que después lo quiso aclarar un poco, pero está mal dicho, ¿no? Y hay que educar a las personas también un poco, ¿no? Sobre todo cuando vos estás en la primera magistratura, sobre todo, ¿no? Y la cuestión que tiene que ver con los temas, decía que la agenda que tiene esta asociación enmarcada con todos estos presidentes, normalmente de la ultraderecha, que el poco derecho a la mujer, ¿no? Le reclaman a la mujer que ocupa un espacio que no debería estar ocupado. Dice, para ello la reflexión, la mujer tiene que ser sumisa y tiene que ocupar puestos en la cocina prácticamente. Una cosa que era la época de mi abuela. O sea, una cosa increíble. Pero esos son los ideólogos de esta, uno los escucha, ¿no? Entre esos está este chico Laje y hay otros más. Hay un tal Méndez también creo que está, que
que es muy habitué de Donald Trump. ¿No? Las cosas que dicen son realmente... Y otra de las más graves es el antisemitismo que tienen en la sangre, ¿no? Contra los negros, que deberían estar todos presos, dijeron en alguna oportunidad, o contra los judíos, ¿no? Que dice que gobiernan el mundo, o que conducen Hollywood. Una cosa espantosa. Y acá en Villa Ángela se vio con las agresiones que sufrió la colectividad judía, y tienen mucho que ver estas organizaciones con ciertas sectas que se arman en las redes sociales o a través de las redes sociales, y en que los jóvenes caen de manera sonsa y por ahí sin conocimiento, ¿no? Así que bueno, desde este lugar humilde transmitimos esta serie de reflexión y un poco de conocimiento, porque la verdad que es preocupante y parece ser que no nos afecta, pero hoy está todo tan interconectado que nos termina afectando, y por ahí vemos, ¿de dónde salió esto? ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó acá? Luego decir, en Villa Ángela, ¿no? Una agresión tan grave que sufrió esta asociación o esta colectividad, y bueno, ahí me ve. Tiene que ver con estas movidas, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo? ¿No es que Milei apoya a los judíos y cosas? Bueno, pero aparentemente no es tan así, digamos, ¿no? Y no es que uno puede estar en las antípodas o no, ¿no? Sino que hay que tener ciertos límites, ¿no? Porque si nosotros no manifestamos, o sea, a ver, el fascismo es fascismo, o sea, no es que lo podemos pintar con un colorcito y bueno, viste, porque Milei nos pagó la inflación, o porque Trump, o porque fulano de tal, o porque qué sé yo, porque ponemos en la agenda temas que a lo mejor, no sé, por ejemplo, el tema del aborto, ¿no? Bueno, me parece que habría que discutirlo, pero de otra forma, no desde ese punto tan extremo como la ultraderecha, ¿no? Me parece que desde el centro, o inclusive hasta casi te diré la derecha, se podrían plantear estos temas que por ahí, bueno, sobre todo las iglesias evangélicas o también la católica pueden ponerlo en agenda, ¿no? Pero bueno, evidentemente parece ser que la única manera que encontraron en discutir es este lugar, al cual me parece que es muy oscuro, y el fascismo siempre va a ser fascismo, ¿no? Ni hablar con la diversidad sexual, o sea, el ISIS ya el ISIS era el grupo terrorista, el ISIS ya lo sacaron, y te digo que tienen que ver mucho las sectas, ¿no? La secta, dije bien. La secta es la secta, quitan palta al gato que le van a buscar. La secta que por ahí se organizan a través de estas cuestiones de bueno, que tienen por ahí son las organizaciones, por ahí las iglesias, o por ahí también ciertos cúmulos políticos que se transforman en sectarios. Hay que tener mucho cuidado. Algunos por ahí me pueden decir, bueno, Luigi, pero también lo tienen los otros movimientos. Sí, pero no así. Me parece que en los otros movimientos hay como una pluralidad muchísimo más abierta y no llegan a este punto. Pero de todas maneras, siempre hay que estar alerta y hay que decir las cosas por su nombre, porque si nosotros empezamos a disfrazar las cosas, me parece que no vamos a llegar a ningún lado. Es una opinión y me parece, lo que se está viendo, y que nuestro presidente llega a decir, porque hace unos días se conmemoró, entre otras fechas, la caída del muro de Berlín. También se conmemoró la noche de los cristales rotos, aquel preludio de lo que fue el Holocausto, que fue la persecución a los judíos con la quema a sinagogas y la rotura, agresión a negocios judíos. Y bueno, lo que estoy hablando es también agresiones a sinagogas, porque en la agresión que estoy mencionando que ocurrió aquí en la colectividad judía, ahí funciona una sinagoga, así que no estamos tan lejos de la realidad, así que pasa el tiempo, pero algunos odios quedan, ¿no? Y también hay escritos en la localidad de Villa Ángela, en algunas paredes. El otro día se sacó una nota en un medio que tenía que ver con este tema. La verdad que es para tomar en cuenta. Decía recién de que me parece que el presidente confundió, bastante confundido, porque la caída del muro de Berlín tiene que ver con la caída del comunismo, no del socialismo. Porque el socialismo es otra cosa, ¿no? Anterior, tal vez inclusive o paralela al comunismo, pero nada que ver, porque el comunismo tiene un gobierno dictatorial y el socialismo es una cuestión o es un gobierno democrático. Avísenle a nuestro presidente y a todo su runfla que tiene que la democracia existe en la voz, existe el otro, tanto que ellos parlotean, ¿no? Existe la voz, existe el otro. Porque en esa ultraderecha en donde ellos están involucrados tan
dulcemente, aparentemente el disidente no existe la democracia, ¿no? Y en el socialismo podrá ser criticable desde el déficit fiscal hasta la libertad, pero el uso del Estado también como algo intenso o como muy tenido en cuenta, pero hay una verdadera democracia. Y ni hablar si cito el ejemplo de Raúl Alfonsín, ¿no? Demócrata y muy vinculado al socialismo. La verdad, señor presidente, les dedico acá un saludo, pero me parece, o a todas las personas que están con La Libertad Avanza, no hay que confundir. Yo entiendo que usted trata de hacer como una especie de diferenciación, viste, le tira a la tribuna por el tema del kirchnerismo y el tema de también los socialistas y los gastadores seriales, toda esa pantomina que hace. Pero me parece que hay que tener cuidado porque hay chicos, hay gente más joven que por ahí aprende este tipo de cosas y lo está aprendiendo mal, ¿no? Y me parece que hay que dar el ejemplo desde el lugar donde uno ocupa de que no hay que confundir las cosas. El comunismo, por supuesto, no sé hasta dónde estaría tan mal porque él dijo fracaso, pero en China el comunismo no fracasó, no solamente no fracasó, sino es un éxito trepitoso que tiene hasta las cuerdas a Occidente, ¿eh? Así que atenti, señor, atenti, todavía esta película no terminó y hay que tener cuidado con estos temas. Bueno, dicho sea de paso, lo quería comentar porque estuvo más o menos en los portales, en los medios, y tiene que ver un poquito también con lo que nosotros discutimos día a día y nos toca también a la opinión pública, porque tenemos un presidente que lo saca a debate, por lo menos. Bueno, está bien, algo bueno por ahí hace, algún acierto. Bueno, ahora los voy a dejar con esta actividad de los que se hizo en el Cine República, el cierre del Festival de Cine Di Campli y, por supuesto, en el marco de eso, la entrega de las distinciones Guañi, que creo que entre otros se lo distinguió a Guillermo Abrán, a Pochi Vigil, ¿no? Y, por supuesto, no solamente la transmisión que se transmitió por Facebook en ese momento en vivo, sino también lo que tiene que ver con algunas otras entrevistas que se pudieron recabar. Con este material nosotros nos despedimos hasta el miércoles, si Dios quiere. Agradecerle, por supuesto, a la compañía de todos aquellos que nos están haciendo en vivo el aguante y aquellos que nos verán después. Aquellos que nos verán después, por supuesto, suscríbanse, como siempre digo, al canal y denle un me gusta, porque gracias a eso aumentamos nuestra comunidad y también por ahí algún auspiciante que caiga desprevenido y pueda apoyar. Ya va a estar también para que usted pueda ahí abajo poner, no puso nada, el subtítulo, señor operador, ni conducción, nada hoy, está medio flojo. Bueno, pueda colaborar ahí con un dinerillo. Que normal no nos viene, porque hay que aguantar todo este presupuesto. Quería decirles antes de esto, también agradecerle a todos aquellos que durante estos 20 años nos han hecho el aguante, a la productora de cine, técnicos, actores, familiares, y aquellos que conocidos, que han empresarios, patrocinadores, auspiciantes, que a través de estos 20 años han colaborado con la productora de cine, algunos también en la función pública, intendentes, gobernadores, que han también hasta presidentes que han colaborado con este proyecto, con esta causa del cine. Si me pongo a nombrar uno por uno estaría días y inclusive me faltaría seguramente alguno. También agradecerle a Dios porque gracias a su apoyo, a su intensa aura que nos ha marcado siempre el camino de, no digo lo correcto, pero de lo que es mejor tal vez por ahí. Hemos realizado no solamente las producciones, sino mantenido una concordia y un grupo hermoso y armonioso para que usted pueda ver después volcado esto, las producciones y tenernos salvo también de por ahí algunas tragedias y de cosas malas, ¿no? Así que bueno, con estos agradecimientos vemos el material y nos despedimos hasta el miércoles. Que usted tenga una muy, pero muy buena noche.
le voy a hacer entrega a unas personas presentes. Primero voy a los que están presentes les voy a entregar lo del cine debate que se hizo durante todo este mes con el gobierno de Hungría, sin me sale el nombre porque acá lo tengo anotado, a la gente que nos está viendo en Facebook, no sé si, tenemos buena duda, que es el Szokman Sondor Program de Hungría, que es la delegación húngara que en Villán, que en toda la zona hacen actividades culturales en idioma húngaro y trajeron las películas de directores húngaros. Y bueno, por supuesto, se hacía acá el cine debate de justamente de esa película. Y acá le vamos a entregar las películas que fueron, le vamos a entregar a cada uno creo que la carita de la otra que ya hemos visto que se hace. ¿Y por qué es esto? Porque justamente es la idea de próximamente, la semana que viene, si el diseñador que diseñó justamente Rodrigo, le mandamos un saludo, ahí vino la luz, va a ¿cómo que se llama? A terminar el diseño de una publicación, de un dossier exclusivamente sobre la productora de cine, con fotos, con historia de nuestra productora. Va a ser impreso acá porque tenemos un equipo para imprimir en un formato más grande que este, va a ser como un libro, digamos, con toda la historia nuestra, y que, bueno, por supuesto se lo vamos a dar a las personas que trabajan acá y a otros, al público en general que por ahí, sobre todo a los chicos me interesa. Justamente porque el otro día vinieron, ayer, por dicho, en el marco del Festival de Cine, vinieron hoy cierra, digamos, vinieron chicos de diferentes escuelas y sorprendido yo me quedé como el interés de los chicos, ¿no? Hace un rato tuvimos una intensa discusión acá, como siempre la hemos tenido en la productora de cine, y hoy no pasó desapercibida, y eso que no entramos en ciertos temas, pero y yo por ahí, hoy cuando me entregaron lo que voy a comentar en un ratito, sobre el hecho de que por ahí la productora de cine podría dejar su actividad o el cine podría dejar su actividad. La situación está muy complicada, muy compleja. Yo me preguntaba cuál era el futuro nuestro, digamos, en qué películas vamos a ir filmando, si vamos a ir filmando. Bueno, hay dos películas que llegaron al 50% por hacerse, que es la del Submarino San Juan, la del Meteorito Chaco, fase 1. Entonces, hay una posibilidad alta de que sigamos con la película sobre el Submarino San Juan. Hay a veces que me agarra a mí, digamos, hoy se cortó la luz con este problema que tenemos, uno se quiere agarrar y buscar otra cosa, y con la situación como está, con la gente tan por ahí complicada, con sus cosas, es muy difícil seguir adelante, y por ahí uno dice, bueno, hasta acá llegué, bueno, vamos a dejar que o venga otro a hacer lo que uno hace, o, bueno, el destino define. Yo recuerdo siempre, más de 20 años, que el dueño de Argentina Solo Film le dijo a un artista una vez cuando a la artista esta le dijo, a un detalle le dijo, pero usted se va a llenar de plata, Le dice yo, y él le contestó que con solo vender el edificio donde estaba Argentina Solo Film, podía vivir tranquilamente toda su vida sin trabajar. Bueno, a mí me pasa medio que lo mismo. Es real, no es un cuento. Sin embargo, uno sigue todos los días siendo, como dijo el héroe del cine, sigue trabajando para que las cosas, no para mí solamente, sino para que funcionen para la comunidad. Porque ayer vinieron acá un montón de chicos que no conocían, ninguno conocía el cine, eso les sorprendió. Ninguno de los chicos que vinieron ayer conocía el cine. Y conocieron a través mío porque se les regaló la entrada. No veo que todos los villangelenses tengan ganas de regalar, vengan a pagar la entrada de esos chicos. Porque si nosotros hubiésemos sido un poquito bien nacidos de nuestro pueblo, no por mí solamente, y una entrada me hace mucho menos nada. Pero yo veo muchos que reclaman cosas, pero a la hora de hacer otro por el otro ciudadano no hacen nada. Pero todo por los chicos que deben ser los primeros privilegiados. Porque ellos podrían venir y decir, Luigi, acá hay muchos que tienen una posibilidad económica de decir, Luigi, ¿cuánto sale, no sé, 50, 100 entradas para las escuelas? 200.
yo les pago la entrada para que los chicos vengan. ¿No? Están preocupados por otras cosas muy entendibles, pero muy a veces personales, ¿no? Parece que hoy en día nos agarró las ganas, ¿no? Me sorprende a mí mucho porque yo siempre fui un luchador por un montón de cosas, pero de reclamar por un montón de cosas. Y antes, no sé si o porque no teníamos las herramientas para reclamar, no teníamos las ganas de reclamar, o no sé, o no entró la epidemia del reclamo, porque alguien dijo, no, hoy no hay plata para hacer esto, no se puede hacer esto, capaz que por eso nosotros reclamamos mucho. Pero a mí me preocupa esa cuestión de la inacción. Saco este tema porque el Cine Debate tiene que ver con la asociación húngara. Y yo recuerdo que los que fundaron esta asociación, ¿no? Tienen un parentesco, por lo menos tienen un parentesco, digamos, que tiene que ver con la edad, con mis abuelos, mis bisabuelos, y ellos se preocupaban mucho por el otro, por eso organizaban este tipo de asociación. Se juntaban por algo que ni siquiera vieron, ¿no? Entonces, en parte, yo creo que para aquellos que nos están viendo en vivo, este reconocimiento que tan comentado fue, que ahora lo voy a nombrar, que lo hizo la Municipalidad de Villa Ángela, también llamo a la reflexión de que si los 20 años de esto, yo empecé con una cámara prestada y logré. Y no es porque alguien me lo regaló, ni alguien me lo... porque luché por lo que yo. Y la Michi que tenemos ahora, la Rita Helmut nueva del estudio, está ahí de ayuda. La cuidadora no nos puede... la nueva artista. Y entonces yo creo, y acá hay gente que me conoce bien desde hace mucho tiempo, no lo hice gritando y reclamando, no tengo esto, yo iba y así. Y pum. Y lograba que me enfocaba más bien en todo lo que necesitaba para lograr algo. Y si tenía que ir a convencer, como dijo Guillermo el otro día, no sé cómo hacía para convencerlo, a la policía, al vecino, a quien fuese, al intendente, a quien tenía que convencerlo para lograr lo que quería. Pero no iba a reclamar ni a gritarle nada a nadie. Así logré, bueno, por supuesto que no es necesario que siga mi ejemplo, pero capaz que de esa forma podía. Yo llegué bien. No puedo decir que llegué bien. O sea que me parece que por ahí tendríamos que ir buscando las cosas y no tanto con la metodología esta de que parece ser que todos los días tenemos un problema nuevo, pero yo entiendo. ¿Entendés? Pero no son problemas que, bueno, no se pueden modificar sin juntarse con los vecinos y dialogar y presentar una propuesta. Me parece que el egoísmo nos ha ganado en un momento, en un siglo, en donde evidentemente yo por lo menos no pensaba. Yo la verdad que cuando me vi instalar el edificio que acá funcionaba el estudio 1 de filmación en el cine, yo ya pensé que en esta época iba a preocuparme de otros temas. Por ejemplo, hoy hablaba con el director del noticiero del canal. Al final hoy tenemos la tecnología a nuestra disposición para hacer lo que antes soñaba. Y ahora lo que nos faltan son las personas. Antes nos sobraban. Acá está Guillermo, que no me va a dejar mentir, teníamos actores, técnicos, recursos humanos realmente, inclusive ganas. Bueno, hoy nos faltan, parece, las dos cosas. Porque tecnología nos sobra. El estudio invirtió ahora en tecnología como para los próximos 15 años. Tenemos para hacer el 3D, el 360. Acá tengo, acá metí otro actor, polémico actor, ¿cómo se llama? José. Polémico actor, pero sí, que polémico actor. Y no por eso, no. Por la única cosa que respeto a José, así como a muchos que están en la productora, son José de acá. Por eso me molesto en dialogar con él. Si no, no le diría la verdad de lo que yo lo sabía. Y es bueno que ellos sumen siempre, porque la verdad que yo no entiendo que todos los días no son todas iguales. Siempre sumen. Siempre en esta productora se sumó. Bueno, ojalá sea algo positivo, y no algo negativo. Las películas siempre son positivas porque si uno puede cambiar la mente y la direccionalidad de un chico de 5, de 10, de 15, 20, tantos años, cuando viene acá y ve algo y dice, che, qué bueno esto, yo capaz que tengo que aprender de esto para hacer otro camino y otra cosa, positiva, que creo que no. Y por supuesto, las épocas cambian y las cosas cambian, ¿no? Pero eso a mí me preocupa, ¿no? El hecho de que la tecnología avanzó y nosotros, inclusive nos hemos atrasado en el pensamiento, empezamos a hablar temas que hablaban mis abuelos, el comunismo y cosas así. A los chicos, acá hay una joven, hay que hablar de otras cosas, me parece, no de eso. Pero bueno, espero que se pueda aprender. De todas maneras, igual, este reconocimiento
que es una declaración que voy a leer, que tiene que ver con la actividad. Considerando que la actividad que ha desarrollado entre el 26 de agosto se refiere a lo que fue el cine debate, y el 5 de noviembre del presente año, que fue la Asociación Húngara, como acabo de comentar, por conjunto, y la Asociación SOTMA Sondor Program de Hungría, la productora Bicentífica Argentina, en el marco de sus 20 años, el ciclo de debate, que se empezó acá en el Cine República, que la función incluye un espacio de debate y reflexión, contribuyendo al enriquecimiento cultural y educativo, gratuito, para alumnos y personas, ¿no? Que además, porque el festival también era una entrada prácticamente gratuita, ¿verdad? Entrada accesible. Que además esta actividad se enmarca dentro del Festival de Cine, que se realizó entre el 5 y el 7 de noviembre, con funciones abiertas, como acabo de comentar, que resulta pertinente reconocer y destacar el trabajo de la productora Bicentífica Argentina, al cumplirse los 20 años de su trayectoria, así como la filmación de la película que vamos a ver ahora, de la viruela, así como la labor conjunta con la Asociación Húngara y del programa SOTMA Sondor Program de Hungría, por su compromiso educativo, social y cultural, declara de interés el intendente de la Municipalidad de Villángela las actividades y destaca la labor cultural de la productora Bicentífica al cumplir 20 años de actividad por su permanente aporte y difusión del cine y la cultura. También, bueno, la proyección y toda la cuestión que tiene que ver con la actividad. Así que específicamente punto número 2 del artículo, lo comparto con los actores aquí presentes y los técnicos que han ayudado siempre, y lo quiero hacer público justamente porque se le han merecido no solamente la declaración a la productora, no a mí, sino también a la gente que ha trabajado tanto tiempo, y seguramente se le acercará parte de esta declaración. Y seguramente habrá otras actividades que tienen que ver con esto. Y por ende, de ahí parece cerrar, cada vez más humildes son nuestros factores. Cada vez más humildes. Ya ni técnico tenemos. También, aparte, bueno, hay algunos que publicaron. Hoy decía por la gente que trabaja en el noticiero STC que teníamos tecnología, los recursos humanos están faltando. O sea, si se te enferma uno, no tenés a alguien que lo reemplace. Es un tema, ¿no?, que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, que la audiencia seguramente se dará comprender. Uno de los muchachos que trabaja acá, que Fernando, está con una salud, digamos, similar al dengue o algo parecido, no se sabía qué es, pero es estomacal, y bueno, tuvo que faltar. Y ya te falta una pieza de un rompecabezas que más. Y así algunos, ¿no? Bueno, así que, y eso es preocupante también en un momento como este. Ahora voy a entregar las distinciones Wally que se entregan todos los años, y hoy no quería yo ininterrumpidamente dejarla entregar. La vamos a entregar a 2 personas que están presentes aquí en la sala. La primera es por su trayectoria, su apoyo incondicional y su... estos son como billetes, que estoy aquí guardando porque van a valer mucho. Oh, me llegó acá, tome asiento. Le vamos a entregar la distinción a alguien que es muy especial, no solamente para la productora de cine, sino también para la actividad que nosotros hacemos, para el trabajo y también para la mirada, porque siempre tiene una mirada diferente de las cuestiones. Perteneció a lo que nosotros conocemos como la República del Cine, y que por supuesto tiene una mirada flexible sobre las cosas, y es una persona dedicada mucho, sobre todo, a los temas culturales. Así que para mí es un honor, porque aparte de una amiga personal, a Clarita Guerra, entregarle un aplauso para Clarita. Un aplauso fuerte para Clarita. Ojo, muy fuerte, mira, viste que llega. Acá está. A ver si José nos puede sacar una foto. José, el teléfono ese que nosotros nos puede sacar una foto. Ahí José nos va a sacar una foto. José se va a sacar una foto acá con la certificación. ¿Salió bien? Bueno, gracias Clarita por... No sé si querés decir unas palabras, Clarita, acá, porque tenemos... A ver, tenemos poca luz, pero tenemos cámara. Bueno, la verdad, inesperado para mí. Yo me
encontré haciéndome amiga del Luigi por el trabajo y lo conocí de vista de antes, pero después cuando lo pasé... que vine a hablar también estaba castigada, ¿verdad? Sí, y bueno, los años en que, bueno, por ahí las cuestiones políticas eran más importantes que otras, y bueno, mi peregrinar por los diversos espacios que la Asamblea Municipal me tocaba estar, porque estaba de acuerdo con algunas cosas, y él se iba muy contento, muy entusiasmado siempre por estar conmigo. Que él tenía tantas ganas de todo, yo tenía ganas de matar a algunos, y bueno, pero nos fuimos haciendo amigos, fui escuchando su palabra, y la verdad que alguien tan joven quiera hacer tantas cosas era motivo para mí, me gustaba, yo también era muy joven en ese momento, y me pareció buenísimo, y después empecé a ver de qué cosas se ocupaba, y la verdad que me cambió. Y creo que es lo que más me acercó a él, es el por la historia, por observar nuestra propia historia, que tiene mucho que ver, que llegar a un país feliz de la patria, en lo que pudimos hacer mucho trabajo juntos, siempre estaba dispuesto, y la verdad, bueno, el cine tiene ese objetivo, sí que quiero aclarar que yo no habré estado desde el principio colaborando acá, pero cuando iba a inaugurar el cine... Sí, ¿te acordás, Guillermo hacemos un frío? Con mi amiga y compañera de trabajo, Alicia, nos tomamos el trabajo de reciclar los adornos que había, sí. Las estatuas que había. Y veníamos todos los días chingables con los papelitos, la pintura y todo, y colaborábamos muchísimo. Fueron muchas etapas, porque el cine también es parte de la cultura del cine, en fin, digamos. Y pudimos ser juntos, además, muchas cosas artísticas, obras artísticas, y bueno, la verdad que ya que lo vimos un montón de cosas que por ahí tienen son, así que son valoradas con justicia, pero bueno. Pero así es, la justicia. Así, exactamente, bueno, ojalá que toque. Muchas gracias, Clarita. Un aplauso para Clarita. Bendecidos. Bueno, el otro es para alguien que viene en representación ya, y con el cual tengo una relación especial porque con un familiar de él he compartido anécdotas, ahora me acuerdo de alguna, y se sentaba también en esta sala. Invito a José Lo Smith, si puede venir a recibir por su mamá, la Pochi Vigil. Un fuerte aplauso, ya nos acompaña hoy, pero hoy baluarte si las hay, lo que las productoras dicen. Bueno, José un abrazo, un gran amigo, sí, ponemos acá, el tío grandote para acá. A ver, así. Para que vean. Adelante a la gente que los jóvenes, pasen, tomen asiento ahí, porque estamos saliendo en vivo y en directo, y justamente la seguridad para sacar a José, no, deje que acá no. Ay, mi amigo. Estamos decía recién con Joselo, porque obviamente, para algunos que lo ven, para algunos para que no saben, Joselo es hijo de Pochi Vigil. Joselo es hijo de Pochi. Pochi es una gran artista que tuvo en nuestro estudio. Yo creo que una de las pocas, junto con Guillermo Abrán, de pocos artistas que cuando me paran en la calle, lo primero que me preguntan es por la Pochi. Si no me preguntan por la Pochi, me preguntan por Guillermo. Por alguna producción musical. Y eso me tiene orgullo, porque no por la sensación de que uno no se equivoca con la música, sino porque las características de onda, de aguante, de horario, de respeto por lo que uno hacía, ella fue una de las que instauró el 31 de octubre, el Día del Cine. Nosotros conmemoramos el Día del Cine, gracias a su mamá, el 31, que es el Día Internacional del Cine, y el festival se hace en esa fecha. Ahora por una cuestión operativa se hizo pero normalmente se hace de 27 al 31, y el 31 nosotros hacemos esta actividad y entregamos estos reconocimientos. Pochi, aparte, no solamente trabajó películas, sino también donó cosas para hoy. Todavía están los reflectores que donó, ya reciclados, más nuevos, porque una tecnología
se moderniza, pero siguen estando como parte funcional del parque de luces móvil que tiene el estudio. Y bueno, ahora se usa menos, pero está ahí. Hoy con la tecnología, hoy la productora está invirtiendo mucho en el tema del streaming, con el estudio de filmación, que se recicló el estudio 3 donde se filmaba. Guillermo el otro día estuvo ahí. Bueno, una de las luces sigue funcionando, así que está bien. Así que te agradezco porque aparte con la radio, como vos tenías, nos ayudaste muchísimo al inicio y nos aguantaste tantas cosas. Ahí aprendí a ser locutor y eso también ayuda corre por supuesto a tu capacidad de poder recibirnos en esa radio. El otro día, en el Día del Periodista, por ahí tendría que haber sido mucho más reconocida, la radio pionera que fue Radio Luz. Así que, unas palabras. No, gracias, ¿no? Yo vine a ver una película. Y te sorprendí. No sabía nada. Así que, bueno, no creo que papá era una terapia y aparte le gustaba, la apasionaba. Así que, bueno, gracias por el recuerdo. Como siempre, muchas palabras, José. No, Un aplauso para José. La otra cosa que tengo que decir, bueno, que siempre te lo digo, que admiro realmente cómo te gusta y cómo vos haces, a pesar de poner de tu plata, hacer lo que te apasiona, y eso yo lo respeto todo el tiempo. Muchas gracias. Gracias, José. Y el otro certificado le vamos a entregar a alguien que acompañó desde el primer momento y viene la leche. Del primer momento, que es ahí se vino la luz, viene la luz cuando él sale, no, porque es un sol. Es Guillermo Abrán. Un aplauso para el actor capo de la y a ver. Mira, ahí está, mostrá a Guillermo tampoco. Guillermo es el segundo. Uno para allá, otro para acá. Guillermo es el primero que tomó contacto cuando se me ocurrió a mí la idea de filmar la película. Y recuerdo que la idea de filmar la viruela, esto lo voy a contar porque nadie sabe, solamente lo sabe Guillermo. Hubo una interna en el teatro, ¿te acordás? Cuando yo fui a ofrecer, no iba a ser la viruela, iba a ser otra película que trataba sobre, ¿cómo era el nombre que hicieron ustedes? Los perros. Yo quería adaptarla cinematográficamente. No salió como habíamos previsto porque hubo problemas, similar a lo que pasa ahora, pero menos polémico. Bueno, no hubo el consenso, vamos a decirlo así. Y Guillermo, yo nunca me voy a olvidar de esto, para que el proyecto, por eso vuelvo a reiterar que tenemos que tener una mirada más comunitaria. Guillermo, ¿qué hizo? Antes de agarrar y tirar más leña al fuego y tratar de que la cosa, me habló a mí, me dice por qué no reciclamos el proyecto, fíjate cómo podemos hacer, porque hay algunos que a lo mejor me consumen más. Yo me sumo, te voy a aportar, ¿no? Nunca me voy a olvidar de esto. Y por eso lleva el nombre La Sala. Dice, no le vale cuando me dice, ¿para qué pusiste el nombre de Guillermo? No me lo dijeron. ¿Por qué pusiste el nombre? A pesar de que otros me dijeron, qué bien que pusiste el nombre de Guillermo. Hay algunos siempre mal habido que te dicen. Entonces, el nombre de Guillermo es por esa actitud que tuvo en ese momento de tratar de juntar, de acomodar. Eso dice mucho de una persona y de una comunidad. Entonces, en ese momento yo dije, pucha, no, está bien, pues, otra cosa, porque me junté con el guionista, con otra gente que nos acompañaba en ese momento, y armamos un guión, yo todavía vivía en Córdoba en ese momento, y salió La Viruela. Y el actor protagónico fue, y fue una experiencia terminal, no solamente fue, fueron otros más, fue una experiencia también con muchos jóvenes, que hoy en día algunos son empresarios, pero no se olvidan de esa gran aventura que fue filmar La Viruela. Así que lo quería contar porque son cosas que, como cumple 20 años la película, por ahí no se dicen, y por eso también me honor entregarle a Guillermo, que ya se jubiló, pero no se jubiló de actor también. Bueno, ahora le doy la palabra a él. No empiecen a sacar cuentas. No empiecen a sacar cuentas. Era chiquitito y iba a haber un posteo. Claro. Era chiquitito.
¿En serio? Mirá lo que dice. Qué buena No, pero ahí es cierto, son muchos años y esto arranca, los míos arranca antes, ¿no es cierto? Pero de él arranca por la amistad que yo tengo con el padre. Con el padre y ya. Buena Y amistad, ¿no? no tiene mejor idea el padre que decirle que vaya a la escuela industrial. Claro, donde él era el instructor. Y entonces, y ahí empezamos. Y lidiar con cada una de las cosas. Y bueno, y después dije yo, no, este tiene mucho talento. Mucho talento. Después me van a correr las calles. No, mucho talento. Y ahí empezamos a ver. Y alguien que recién decía él que sumó fue la Pochi, claro, en ese sentido, y bueno. Y ahí nos potenciamos un poco. Fíjate porque teníamos la escuela ahí al lado y a la mañana, por ejemplo, la mayoría de los sets de filmación lo armábamos en la casa de la Pochi. Claro, es verdad. La Pochi prestó la casa. Sí, bueno. Y entonces me iba todas las mañanas iba al colegio y me decía, ¿qué le puedo preparar para esto? Estaba en todos los detalles. Con lo que vino el luz también. Sí, bueno. Porque los reflectores consumían. Sí. Así es que esto a mí me tiene a satisfacción. Y esto también mucho más porque lo pensé. Es como conmigo. Yo vine a ver una película. La viruela que vamos a pasar a continuación. Así es Que dicho sea de paso, bueno, gracias a vos, Guillermo, por estos 20 años. Que no son pocos. Un aplauso para Guillermo. Voy a decirle a la audiencia que nos está siguiendo que la película La Viruela va a estar disponible. Va a estar disponible a partir del año que viene en la plataforma Vicentín Más, si los derechos y las cuestiones económicas lo permiten. Va a estar disponible para que las personas que no la puedan venir a ver al cine la puedan ver. Porque hasta ahora las películas esas no están en las redes sociales, no están en plataformas, porque la productora de cine ha decidido mantenerlas así hasta que no estén las condiciones dadas para publicarlas, por lo menos esas dos, y creo que tampoco está Facón de Oro, así que bueno, despacito se van a ir incorporando estas producciones, porque la idea es que las personas vengan también al cine, por eso también es una política de la productora de cine con respecto a eso. Así que bueno, para ir cerrando este humilde digamos, esta humilde ceremonia que tuvimos. Antes la ceremonia era un poquito más pomposa, veníamos con un poquito, pero bueno, esta fue un poquito más simple, no por eso más emocionante, porque siempre encontrarnos con la gente que uno quiere, a pesar de que algunos por ahí te sacan canas verdes, pero son amigos. Lo que sí voy a decir, para que no crean que esta productora, porque en un momento alguien me dijo, hasta la noche se durmió, no puede ser peor. Entonces, logró algo. La futura artista, que por ahí puede ser la nieta de Guillermo, una de las artistas nuevas que va a tener. Claro, en un momento me dijeron, porque hubo un incidente con un actor hace poco, aquí una productora, y me dijeron, vos lo tenés que echar. No, acá en la productora de cine jamás se echa ni se le prohíbe nada a nadie. Ni actores, ni nunca se hizo y nunca se va a hacer ahora. Así que si quiere el actor, la actriz, salir en paños menores, a cantar la danza, la samba y esperanza, no creo, José, espero que no haga eso. Lo pueden hacer tranquilamente porque acá eso jamás va a pasar. Bueno, seguramente va a haber algún chascarrillo en el medio y alguna discusión. No, seguramente eso siempre ha pasado, pero nosotros vamos a seguir por la línea. Que es un gusto, fue muy emotivo esto. Yo no había visto nunca la película, vi así algunos avances, pero no la vi entera y me gustó mucho porque, bueno, son historias que están
arraigadas en nuestro pueblo. Primero de todo, gracias al intendente, a los concejales, muchísimas gracias. Yo lo voy a hacer cortita, simple y sencillo como he sido siempre. No sabía si era verdadera o no, pero bueno, sirve para dar lugar a la historia. A la historia, sí. Y a la creatividad también, porque hay muchas masacres en nuestra historia chaqueña, ¿no es cierto?, del territorio nacional sobre todo, así que sería una más, verdadera o no, es una historia más que se agrega y que a eso me refería cuando dije que al conocerte me gustó ese afán de ir rescatando nuestra historia. Hiciste varios documentales y la verdad que es importante hoy que todo pasa tan efímeramente, es importante que una persona tan joven como eras en ese momento haya empezado por ese camino, ¿no es cierto? Bueno, el cine tiene eso, permite eso, es una gran posibilidad y es hermoso y bueno, también me gustó mucho a lo largo de tu carrera, de lo que conocí de tu carrera, todo el empeño que le pusiste a la inauguración de la sala de cine y el lema de volver al cine y que tan olvidado supo estar muchas veces y que pretende seguir estando olvidado, o sea, pretenden que siga olvidado. También está bueno eso, que ponerle ahínco para que el cine continúe y esté presente, porque tiene que ver con nosotros, con la historia, con la creatividad, con el sentimiento, ¿no es cierto? Y es el arte que permite perpetuar, digamos, los momentos históricos. Así que después, sí. bueno, después de eso, muchos años de amistad me hicieron conocer otros aspectos y ver otras cosas que antes desconocía y me gustó mucho ir viendo todo el trayecto que hiciste en estos 20 años, que me parece muy importante. Te falta hacer varios documentales todavía, te aviso. Yo tengo anotado unos cuantos temas para sugerirte. Qué lindo, ¿no? Pero qué lindo la película, además, porque, bueno, creo que el cine permite ese ensamblaje de la historia con la imaginación también y con la realidad. Me parece re importante. No sé. Y buenos actores también. Y bueno, también ese otro aspecto re importante, que bueno, en una ciudad como la nuestra, chica comparada con otros centros urbanos, que alguien se quiera ocupar de eso y que fomente, digamos, el arte, porque esto es arte puro, que fomente el arte y que le dé o trate de darle vida, me parece muy importante. Yo creo que te queda mucho camino para hacer, para recorrer, digamos, a la productora y a tu creatividad como director de cine. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Que nos peleamos muchas veces, nos abrazamos muchas veces, pero tan presente, ya estás marcando tu camino en la historia de Villa Ángela y bueno, me viene a la memoria algunos momentos así muy emotivos de nuestra amistad desde que te conozco, como son los años del centenario, ¿te acordás? Sí. Y creo que hay muchísimo material que te está esperando y mucha historia todavía para contar. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Hola, linda. ¿Fue alguien al baño ya o no? Sí, yo estoy con las nenas.
Gracias, Ernestina. ¿Qué es el viaje? Bien. Un poco largo, nada más. No te preocupes. En la aristocracia te espera un baño caliente. Fulgencio, apúrate, que la niña Elisa está cansada. Dale, apúrate. No te preocupes, Ernestina. Yo ya no soy una niña. Sí, niña, pero su padre no piensa igual. ¿Por qué? Porque está preocupado. ¿Por qué estás preocupado? Por la misma razón por la que la enviaron a Europa.